Bienvenidos para que juntos revisemos la agenda económica PM de este miércoles. El dicho dice que no hay primera sin segunda. ¿Podría ser que también sea sin tercera para los retiros de fondos provisionales? Así al menos lo quiere la oposición política y gran parte de la población según las encuestas, por más que el gobierno y los expertos se queden afónicos diciendo que es una mala idea. Este miércoles comenzó el debate en la Comisión de Constitución de los Diputados. Antes de mostrarles lo que pasó ahí, veamos un resumen de todas las iniciativas que desde ahora buscan al mismo tiempo un mismo objetivo. Algunos están más ansiosos que otros esperando lo que ocurrirá desde este miércoles en Valparaíso, el inicio de la discusión del tercer retiro de un 10% de los fondos de pensiones. La gente en general está muy pendiente. Sí, pues, es que todos queremos el 10%, todos, pues están todos. Al final es la única manera que tú te puedas salvar con eso. Pero para eso antes debe resolverse algo clave, con cuál de los 5 proyectos actuales se buscará obtener el dinero. Ojalá sea lo más fácil posible, lo más rápido también. 5 proyectos distintos que comenzarán a verse en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Uno de ellos es el presentado por Pamela Giles, que es similar a cómo han operado los otros 2 retiros anteriores, con un monto mínimo de 1 millón de pesos hasta los 4.300.000, donde no habría pago de impuestos, ya que no está sujeto a la renta del solicitante, siendo de entrega universal para todo quien lo pida. Vamos avanzando, pero no va a haber una tramitación rápida ni una aprobación del tercer retiro si la gente, la ciudadanía, no se hace sentir. Otro de los proyectos es el presentado por parlamentarios del Frente Regionalista Verde Social, el que contempla montos de retiro desde 1 millón a los 4.300.000 pesos, pero que incluiría extraer fondos desde las rentas vitalicias. Además, considera que el Estado restituya el dinero retirado una vez que la persona jubile. Bueno, ya no esperamos nada de este gobierno, esperamos solamente, ¿no es cierto?, que no complique, que no siga colocando obstáculos y que no nos lleve al Tribunal Constitucional. Algo que puede ocurrir y que el proyecto del PPD busca evitar, ya que apuntaría a una modificación permanente de la Constitución, lo que podría impedir un actuar del TC. También contempla que puedan retirar dinero afiliados a AFP y pensionados en rentas vitalicias, algo también polémico, ya que en ese caso el dinero le pertenece a las compañías de seguro y no al solicitante. Otro proyecto es el del diputado Jorge Durán. Con este proyecto se pretende permitir que los y las cotizantes puedan hacer uso de sus recursos previsionales toda vez que esa medida ha demostrado ser rápida, oportuna, veraz y de amplia aceptación por la sociedad. Este proyecto es distinto y considera un retiro de 1.632.000 pesos hasta los 4.404.000, pero solo podrían acceder quienes al proyectar su pensión futura reciban como mínimo 734.000 pesos de jubilación. Lo que podríamos observar es que tuviéramos que pagar un impuesto sobre un tercer retiro y eso va a significar un menor monto neto final. Este miércoles comenzarán a verse cada uno de estos proyectos y no se descarta que puedan fusionarse, acelerando así su tramitación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en la primera sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados? Eso lo vemos en el siguiente informe de Guillermo Sarmartín desde el Congreso en Valparaíso. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ha sido una jornada clave en la discusión de la posibilidad de concretar un tercer retiro de los fondos de pensiones acá en el Congreso Nacional, en particular en la Cámara de Diputadas y Diputados, puesto que ya se ha puesto en tabla y se ha abierto el debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en primera instancia? Se habla de 5 proyectos en torno a la posibilidad de concretar un tercer retiro, algunos que varían, también incluyendo a quienes tienen rentas vitalicias, pero en lo central han decidido unirlo en 2 paquetes, aquellas reformas constitucionales que tienen un carácter transitorio y otras que tienen un carácter permanente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que la posibilidad de este tercer retiro estaría supeditado a la condición de catástrofe o bien a la pandemia, o por el contrario, lo que han planteado algunos parlamentarios es que tenga un carácter permanente, es que más allá de la catástrofe, a propósito de la pandemia, también se puede hacer retiros con el paso del tiempo y sea una opción para todos quienes tienen y están adheridos al sistema de AFP. En esa línea se ha centrado la discusión
discusión, se ha establecido entonces estos dos paquetes y así se va a comenzar la discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Algunos de sus integrantes ya manifiestan que el ideal es poder avanzar en reformas permanentes a la Constitución de manera de poder garantizar de esta forma la llegada de los recursos a la buena parte de los chilenos. Pasemos a revisar algunos argumentos en esta línea, por ejemplo, de la diputada Pamela Giles y también del diputado Jaime Mulet. Como mi intención es que la ciudadanía reciba cuanto antes y de forma inapelable este tercer retiro, soy partidaria, señor presidente, de anteponer aquellos proyectos, que son dos, si no me equivoco, que lo que hacen es una propuesta de reforma constitucional permanente y no una reforma constitucional transitoria que nos va a acarrear exactamente el mismo problema que tuvimos con el segundo retiro, y me parece que es un riesgo que no deberíamos correr, señor presidente. Yo creo que nosotros debiéramos fusionar los 5 proyectos y buscar en esta comisión de manera inteligente una solución tanto para las personas que tienen hoy día pensiones en renta vitalicia, como para, obviamente, los sujetos que tienen cuentas, ¿cierto?, de capitalización individual en el sistema de AFP. Creo que hay que buscar la fórmula. He visto cómo día a día se suman parlamentarios que en un principio no estuvieron de acuerdo, y me alegro que así sea. Bueno, lo que se resolvió en primera instancia es unirlo en dos paquetes, como les decíamos, uno que reúna aquellas reformas de carácter transitorio, otro aquellas que reúna las reformas de carácter permanente, pero también otro de los aspectos que ha centrado el debate es, sin ningún lugar a dudas, lo que puede ocurrir con el Tribunal Constitucional, esta instancia a la que ya ha señalado el gobierno que va a recurrir, incluso una vez que se apruebe en general la idea de legislar en esta Comisión de Constitución, así lo han anticipado representantes del propio Chile Vamos o con quienes el gobierno ha tenido reuniones respecto a esta materia, pero desde ya se busca anticiparse a ese escenario del Tribunal Constitucional y es por eso que ha surgido esta posibilidad de un sexto proyecto. No se encuentra aún incorporado a la comisión, puesto que se ha planteado por parte de sus firmantes que la idea es mantenerlo como un plan B en la línea de establecer que se cambie lo que establecido en el primer retiro, por lo que se señala como por única vez modificarlo para que pueda realizarse en 2 oportunidades el retiro, y esto también en cierta medida obligaría al gobierno a declarar inconstitucional, si es que recurre al Tribunal Constitucional, una reforma que ya fue incluso promulgada por este gobierno. Pero pasemos a revisar también cuáles son los análisis que se hacen sobre las estrategias para poder evitar al Tribunal Constitucional, en palabras del diputado Matías Walker y también del diputado Raúl Soto. Acá tenemos que tomar una decisión, o sea, ¿vamos a hacer un punto político o de verdad queremos sortear el Tribunal Constitucional con un proyecto inteligente y con argumentos inteligentes? Y hoy día anunciamos un proyecto para establecer también una reforma constitucional que establezca una renta universal de emergencia cada vez que exista estado de catástrofe por emergencia, cuya regulación y monto quede determinado a una ley de iniciativa exclusiva del presidente de la República, para que nadie diga que estamos soslayando la iniciativa exclusiva del presidente. Que hay que también defender a quienes están en el sistema de la renta vitalicia, que lamentablemente se han quedado postergados los 2 retiros anteriores, pero al mismo tiempo entendemos que hay una complicación mayor desde el punto de vista de la figura legal que está involucrada allí y el tema constitucional que puede venir. Entonces, bueno, la comisión finalmente decidirá qué hacer respecto de eso, si lo tramitamos en conjunto, si se separa. Yo soy partidario que se tramite en conjunto, pero esta fórmula le dejaría menos espacio al presidente Piñera para poder efectivamente llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, y creo le dejaría menos espacio al Tribunal Constitucional para volver a rechazarnos una idea de este tipo. Cabe recordar que cuando se declaró inconstitucional la segunda reforma para un retiro de los fondos de pensiones y que terminó con el gobierno presentando un proyecto para poder concretar este segundo retiro, fue solo el voto dirimente de la presidenta del Tribunal Constitucional el que inclinó la balanza para terminar declarándolo inconstitucional, y es en esa línea que se fundamentan un poco estos argumentos. También, como hay un margen muy menor respecto a quienes entregaron su voto a favor y a quienes entregaron su voto en contra para declararlo inconstitucional, en el Tribunal Constitucional entonces se estaba
barajando estas opciones de manera de poder cambiar un poco el escenario y que lo ya sancionado respecto al segundo retiro no genere jurisprudencia respecto a lo que podría ocurrir con este tercer retiro. Pero desde ya, como les hemos señalado desde el gobierno, han anticipado que van a recurrir al Tribunal Constitucional, lo han hecho público. ¿Cuándo lo van a hacer? Incluso ya se especula por parte de integrantes de Chile Vamos que lo van a hacer inmediatamente, apenas se apruebe la idea de legislar acá en la Comisión de Constitución, de manera de esta forma ir reduciendo las expectativas que se puedan generar en torno a estos retiros de fondos de pensiones. Y también eso se suma a los argumentos que se entregan desde las propias AFP y también desde las administradoras de pensiones en términos de poder ir estructurando medidas que no vayan en la línea de que sean los propios trabajadores los que sigan financiando la crisis económica generada por la pandemia. Pasemos a revisar también palabras a este respecto, tanto de la ministra del Trabajo, María José Saldívar, como también de Osvaldo Macías. Como Ejecutivo, nosotros nos oponemos a la idea de un retiro de los ahorros previsionales. Creemos que no es una buena solución para las personas, puesto que nosotros necesitamos fortalecer el sistema de pensiones y de esta manera solamente lo estamos debilitando. El presidente de la República ha dado a conocer a principios de esta semana una red de protección social de más de 6.000 millones de dólares que viene a entregar alivio a las familias y te esperamos que esto se pueda tramitar lo más rápidamente posible. Alrededor de 10,5 millones de afiliados habían ya realizado un primero y un segundo retiro, de los cuales 2,9 millones, casi 3 millones, han quedado con saldo cero producto del primer retiro, del primer y segundo retiro. De acuerdo a lo que acabamos de ver, 3.119.000 personas podrían retirar todo su saldo en un eventual tercer retiro. Es casi 5 millones de personas que quedarían sin saldo en sus cuentas individuales. Bueno, argumentos de la Superintendencia de Pensiones y también de la ministra del Trabajo, que ya eran conocidos, se habían manifestado tanto en el primer como en el segundo retiro. No obstante, el escenario actual podía variar y de todo eso va a depender entonces la discusión que se vaya generando en esta Comisión de Constitución, que desde ya ha fijado para la próxima semana la votación en general de esta iniciativa. Se espera que ya una vez realizadas las elecciones se someta a la votación en particular en esta misma comisión y posteriormente para su despacho a sala. Antes de hacer la pausa en Agenda Económica, les tengo noticia de último minuto. La agencia Standard & Poor's redujo la nota de riesgo de nuestro país, el que ahora es visto con una mayor posibilidad de no pagar sus deudas. Según la clasificadora internacional, Chile bajó una escala a la categoría A debido a que estiman que las finanzas públicas chilenas se van a estabilizar en un nivel más débil luego del impacto de la pandemia y el menor crecimiento económico. La agencia asegura que los déficits fiscales serán mayores de los que esperaban, lo que se mantendría hasta por 3 años por las grandes presiones de gasto público. Opinión distinta tuvo la agencia Fitch, que casi al mismo tiempo mantuvo el rating de Chile en A- con una perspectiva estable. Ellos creen que el PIB chileno crecerá 6,1% este año. Con esta información hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica hablamos de lo que decidió la Cámara de Diputados sobre el royalty minero. Mientras el cobre siga tan alto como en las últimas semanas, aún está sobre los $4 la libra, también seguirá el interés por aplicarle más impuesto específico, sobre todo si el gobierno reconoció que gran parte de los $6.000 millones adicionales en ayuda a la clase media se financian por los mayores ingresos del valor del metal. Por eso no extraña que la Cámara de Diputados en la sala aprobara legislar sobre el royalty minero, por más que antes lo rechazara la Comisión de Minería. La iniciativa vuelve a esa misma instancia, mientras que el gobierno podría ir al Tribunal Constitucional para frenarlo. Fue un debate que se extendió por 2 días con problemas técnicos y falta de tiempo incluidos, lo que llevó a que la discusión continuara este miércoles y la Cámara de Diputados finalmente aprobara la idea de legislar sobre el royalty minero al cobre y al litio. Tras 3 años sin avances en el Congreso sobre la materia, el debate estuvo marcado por fuertes críticas de la oposición al mecanismo de tributación minera vigente. Y espero que el gobierno entienda de que esto no solamente es una necesidad financiera, sino que además es parte de la reclamación de justicia que la ciudadanía viene haciendo. El mal llamado royalty
Es una alternativa que no creo que nos favorezca como sociedad. Si lo que se pretende es mejorar los ingresos de las regiones o paliar los efectos ambientales, sin duda hay formas más inteligentes. Y se llevan toda la plata, se llevan todo el sueldo de Chile hacia afuera. Entonces, esto no es digno. Me preocupa profundamente que se haya establecido como una costumbre transgredir la Constitución Política de la República. Royalty minero que establece una compensación de 3% a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, excluyendo de este pago a los pequeños mineros. Una aprobación que lamentaron desde el Ejecutivo y desde la Sonami, donde criticaron el que se haya preferido atender argumentos populistas y poco realistas. Es algo que ya está en la ley y algo que se aprobó en el Congreso y que está promulgado desde el 2011. Por lo tanto, hoy día mejor precio, ya tenemos mayor recaudación. Este es un proyecto que adolece en forma y de fondo de inconstitucionalidades flagrantes. Por lo tanto, hacemos la reserva de constitucionalidad como Ejecutivo para recurrir a las instancias constitucionales y legales que en su minuto el presidente de la República determine. Proyecto que ahora volverá a la Comisión de Minería para debatirse en particular, mientras el cobre sigue sobre $4 la libra. En conversación con Agenda Económica AM, el exministro de Hacienda Ignacio Briones defendió el plan de ayuda presentado por el gobierno. Ante las críticas sobre la focalización de las medidas, el ahora candidato presidencial de Evópoli afirmó que estos beneficios llegarán a casi 9 millones de personas. El ingreso familiar de emergencia pasó de 3 millones de personas a más de 8 millones de personas, producto del acuerdo del 14 de junio. Las críticas que hubo respecto al ingreso familiar de emergencia, más que sobre el monto, tenían que ver con la cobertura. Y créame, que no dormimos con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, con el ministro Monker, porque el ministro Sichel no estaba ahí ya. Para llegar a las 8 millones de personas, y ahora en la propuesta del Ejecutivo, según se señala, va a llegar a más de 9 millones de personas. Se sigue incrementando el número de personas. Lo mismo en la clase media, que sube a 2,5 millones de personas. Entonces, yo me pregunto, ¿de verdad un exceso de focalización eso? Creo que es bueno informarse bien antes de disparar, ¿no? Bueno, como lo vieron en pleno terreno haciendo campaña, dio la entrevista a Agenda Económica Ignacio Briones. Frente a la discusión sobre las exenciones tributarias, él señaló que espera que se apruebe esta iniciativa cuando se concrete un proyecto de ley. También criticó a Joaquín Lavín y Mario Desbordes por querer hacer uso de los fondos de cesantía para enfrentar la pandemia. Recordemos que ellos apoyan que el retiro de fondos sea desde ahí y no desde las AFP. Y junto a Evópoli le hemos dicho, mire, ante esta emergencia, y espero que tengamos la ocasión de hablar de las propuestas creativas de vaciar el Fondo de Seguro de Cesantía, que me parece francamente increíble en un momento donde la cesantía es el principal problema. Qué mirada de futuro esa, que tienen algunos presidenciables. Nosotros hemos planteado, ¿sabe qué? Hagamos un acuerdo aquí y ahora para eliminar las exenciones a los privilegios tributarios. Eso nos permite recaudar fácilmente 3.000 millones de dólares, no solo hoy día, sino que para siempre. ¿Ya? Entonces, a mí me alegra que avancemos en esta dirección. ¿Qué ha faltado para avanzar? Mire, acá tironeamos por grupo de interés y yo espero que la senadora Rincón, en esta materia, pase de la palabra al hecho. Bueno, volvemos a hablar de pensiones, pero sobre la discusión del financiamiento a la reforma. ¿Por qué? Este miércoles hubo una sesión muy esperada. El Consejo Fiscal Autónomo fue a la Comisión de Trabajo del Senado y sostuvo que es necesario hacer un mayor análisis para determinar que realmente el financiamiento sea sostenible a largo plazo. El organismo entregó un informe en base a los datos y proyecciones entregados por la Dirección de Presupuestos. En ese sentido, solicitaron que se reanalicen las estimaciones a 80 años, proyectando hasta 2100 y generando escenarios alternativos dependiendo de la situación económica que pueda suceder. En ese punto, el presidente de la instancia, Jorge de Sormó, detalló que la Dirección de Presupuestos debe revisar con mayor detención la verdadera disminución que habría en los nuevos beneficiarios del sistema de pensiones solidarias, que durante los años analizados bajarían de 20 a 8% del total de beneficiarios. Es decir, que vea si realmente va a haber esa baja, lo que podría liberar recursos. Si bien el Consejo Fiscal Autónomo señaló que se estima que se generaría realmente una mayor holgura fiscal con recursos transitorios y mejoras en las proyecciones de crecimiento, que fueron las primeras opciones de financiamiento que mencionó el gobierno en esta discusión,
El CFA dice que no se puede entregar un análisis concreto de que realmente exista sostenibilidad a largo plazo. Por eso titulamos que el Consejo pone en duda que realmente el financiamiento sea sostenible. Nosotros creemos que es necesario un análisis de sostenibilidad para tener una visión más completa, digamos, de la sostenibilidad, digamos, de este proyecto. No estamos diciendo que no haya holgura o que el proyecto no sea sostenible. Creemos que hay que hacer más análisis, ¿verdad? Y considerar esos escenarios alternativos. Y si nos dan el tiempo necesario, naturalmente ustedes están contra el tiempo, digamos. Nosotros vamos a tener un pronunciamiento definitivo sobre esta materia. Esta no es una buena noticia para el gobierno porque se esperaba este informe del Consejo Fiscal Autónomo y en la administración Piñera veían que si era favorable era un espaldarazo para sus propuestas de financiamiento. Sin embargo, hasta ahora lo pone en duda su opinión el Consejo Fiscal Autónomo. Por lo tanto, no es una buena noticia para Teatinos 120. De esta forma, terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.